amenazada. Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano. Si él viene y tú listo no estás. Búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Amigas y amigos de Canal 23 TVD, qué alegría de volver a estar con ustedes como cada viernes a las 20 horas en vivo y en directo en este Canal 23, Canal TVD, Canal de la Familia, donde nosotros tenemos una oportunidad cada viernes de entrar a vuestra casa con la palabra de Dios. Hoy, viernes 9 de agosto del año 2019, estamos contentos de poder entrar nuevamente a vuestros hogares con la palabra de Dios que está en la Biblia, por intermedio de los devocionales, por intermedio de las canciones de alabanza y también de adoración, por intermedio de los videos, contentos, felices, porque hace más de 2 años tenemos esta linda oportunidad de entrar a vuestra casa para decirle que Jesús es el camino, que Él es la vida, que Él tiene todo para vos, que Él puede cambiar tu vida, que hay esperanzas en Jesús. Nosotros hemos recibido bendiciones de parte de Jesús y nuestra vida ha cambiado por completo desde aquel día que resolvimos aceptarle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces tenemos estas ganas de gritarlo al mundo y decirles a ustedes, aquí también en la televisión, de que hay un camino para la salvación y la vida eterna de la humanidad. Ese camino es uno solo, Jesús. Jesús, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, pagando por cada uno de nuestros pecados y nuestras enfermedades, y también regalándonos vida eterna al resucitar al tercer día. Pertenecemos a la Iglesia Evangélica Bautista de Florida, que se encuentra ubicada en la calle Ituzaingó 568, a media cuadra de la Plaza Asamblea, frente al Banco República allí. Que nuestro pastor es Mario Cabrera y su esposa Silvia Martín, y que tenemos una cantidad de actividades en el correr de la semana, de las cuales luego del tema principal de comienzo del día de hoy, como hacemos todos los viernes, empezaremos con música de alabanza y adoración a nuestro Padre Celestial. Luego le vamos a ir contando de a uno las actividades que tenemos en el correr de la semana. Decirles que el culto principal es a las 18 horas. Se lo digo al principio, se lo digo en el medio y se lo digo al final del programa, para que recuerden que están todos invitados todos los domingos a las 18 horas en Ituzaingó 568 a compartir junto con nosotros la oportunidad de darle gracias a Dios, de alabarle, de adorarle y de pedirle cada una de las cosas que nosotros estamos necesitando en nuestra vida. Él es nuestro Padre, Él nos ama de una manera que nosotros no podemos comprender, pero su amor es muy grande. Hay amor, y dice la palabra en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida en abundancia. Gracias por estar del otro lado. Yo espero que estas palabras en el día de hoy, que Dios envía por intermedio de TVD, Canal Florida, hoy tenemos la presencia de nuestra hermana y pastora Silvia Martín, con la palabra en vivo y en directo, en unos minutos. Espero que llegue la palabra a tu corazón y que vos también estés decidido a dar un paso adelante y seguir a Jesucristo. Vamos a comenzar el programa de la fecha con la música de Funky, y el tema se llama Luz y Sal, porque realmente eso es lo que Jesús nos pide, que para el mundo seamos luz y sal. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle.
de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Dame una razón para hacer leña de este árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Hey, ¿quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esa situación, prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré lo que Él ya redimió. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Sé, luz es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Muy buenas noches, queridos amigos del canal 23, el canal de la familia. Damos gracias a Dios porque una vez más estamos juntos para tener un momento con la palabra de Dios. Vamos a comenzar dando gracias a Dios, orando a nuestro Padre Celestial, quien nos escucha en todo tiempo, ¿sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Jesús, porque tú nos amas, Señor, porque nos das esta oportunidad, Padre, de abrir tu palabra en compañerismo con aquellos televidentes que anhelan escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que tú nos guíes en el estudio bíblico, Señor, que tu Espíritu Santo nos muestre tu voluntad, tu verdad, y que nuestros corazones, Señor, puedan ser transformados a tu imagen por medio de tu palabra, de tu santa palabra, Señor. Bendícenos, bendice a cada televidente que está allí, Señor, buscando de ti esa palabra que le traerá ánimo, esperanza, que confortará su corazón, Señor, oh Dios, que le guiará en su camino. Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada televidente, cada hermano, cada amigo, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, bueno,
última vez que compartí aquí lo hice en el pasaje de las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo, y en aquel momento dijimos que en próximos estudios bíblicos continuaríamos con este tema. Las bienaventuranzas, el sermón más famoso de la historia, diríamos, está en el capítulo 5 de Mateo y también en los otros evangelios. Allí en el capítulo 5 de Mateo dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Habíamos visto la primera bienaventuranza, que decíamos que bienaventurado significa, algunos lo traducen como felices, y quizá lo más apropiado es bendecidos o más que bendecidos. Y cuando dicen los pobres en espíritu, decíamos, no es los que son pobres en valores, sino no serían más que bendecidos, sino que pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad de Dios, su estado de separación de Dios, y se arrepiente de sus pecados, pide perdón a Jesús, confía en Jesús para el perdón de sus pecados y entrega a Él su vida. Entonces es de esa manera que estos pueden llegar a ser, de ellos es el reino de los cielos. Es la manera de entrar en el reino de Dios por medio del arrepentimiento y confesión de pecados. Bien, y hoy estaremos viendo esta segunda bienaventuranza que repetimos, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hoy en día estamos asistimos como a una cultura de la falsa felicidad, ¿no? Basta mirar el Facebook, el WhatsApp, ver las fotos y parece que todo el mundo está contento, que todo el mundo está feliz. Ponen la mejor cara para la foto, se ponen lo mejor que pasa, pero detrás de esto, en cada corazón, las cosas no siempre están tan bien. No es verdad, según la palabra de Dios y según lo que vemos aquí, que el cristiano debería andar siempre rebosando de alegría, saltando en una pata, con una sonrisa de oreja a oreja, siendo la alegría de la fiesta. No es ese el gozo del Señor de que habla la palabra de Dios, porque aquí dice que bendecidos más que felices, bienaventurados los que lloran. Ahora, ¿cuál es esa aflicción, ese llanto que puede traer la bendición de Dios? ¿Cuál es ese llanto? Ahora, ninguno nos gusta situaciones que nos hagan llorar. No se refiere aquí al llanto que provoca la pérdida de un ser querido, al llanto que provoca la pérdida de un trabajo o cualquier otra cosa que nos puede pasar en esta tierra. Se refiere al llanto que viene como consecuencia del arrepentimiento, a la contrición, al quebranto de corazón que viene cuando nos damos cuenta cuán alejados de Dios estamos, cuánto hemos ofendido al Señor, cuán grande es nuestro pecado y cuán grande es el pecado del mundo que nos rodea. Basta, como muchas veces los mencionamos, mirar un poco alrededor, cuánto dolor hay a nuestro alrededor, cuánta ofensa a Dios, cuán desenfrenado se vuelve el mundo en contra de la voluntad de Dios. El pecado abunda y sus consecuencias son mortales, son dramáticas. La consecuencia del pecado produce tantos males, y esa situación a nuestro alrededor debería causarnos lloro. Deberíamos llorar por la situación que nos rodea, ¿no? Y no mirar hacia un costado y tratar de seguir, sino realmente
lamentar y llorar la situación que nos rodea. ¿Saben? No, como decíamos, no es, puede ser muy antibíblico decir que nunca el cristiano debe llorar. Eso es antibíblico. Jesús en las bienaventuranzas, en capítulo 6 de Lucas y versículo 25 agrega: ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentarán y llorarán. Quiere decir, aquellos que confían en sus propias fuerzas, en sus propios logros, en sus propias riquezas, que están saciados, que nada les falta en este mundo. Y entonces, como dijo alguna vez alguien que conocí, el cristianismo es para los débiles, el cristianismo es para los pobres, los que no pueden conseguir nada en este mundo. Entonces se inventan un Dios en quien creer. Oh, Dios tenga misericordia. Jesús dijo: ay de los que piensan que nada necesitan, que hoy se ríen de todo. ¿Cuántos hay que se ríen de aquel que confía en Dios, de aquel que busca a Dios en toda situación en su vida? Son muchos. Dice Jesús: ay de vosotros, porque el día que estén frente a su último día, frente a la muerte o frente a Dios, ¿verdad? En el juicio final, ellos llorarán y lamentarán, ¿sí? Porque las cosas de esta tierra se quedan acá en esta tierra, pero debemos buscar el reino, las cosas espirituales, el reino de Dios. En el Salmo 119 y 136 dice: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. El salmista lloraba al ver el desenfreno del pecado de la gente, que en una locura e insensatez se levantaron contra Dios. Vivimos en un mundo donde los filósofos han dicho: Dios está muerto, Dios no existe, y se trata de demostrar de muchas maneras. Ríos de agua descendieron de mis ojos. Como cristianos deberíamos llorar por el desenfreno, el pecado, la ofensa de los hombres hacia Dios. Pero también hay un versículo en Ezequiel 9:4 donde el profeta Ezequiel tiene una visión sobre los últimos tiempos, sobre el juicio final, y dice así: y le dijo Jehová al hombre que él estaba mandando ejecutar el juicio, dice: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Muchas son las abominaciones, ofensas a Dios que se hacen en nuestra sociedad. Muchas. Y en esta visión que el profeta tuvo, este personaje bíblico que es un hombre vestido de lino y claramente representa a Jesús, debía marcar a aquellos que clamaban y oraban, ¿verdad? Y lamentaban. Entonces, como cristiano, no debemos ser indiferentes al mal que está sucediendo. No debemos clamar, orar, interceder ante Dios para que venga espíritu de arrepentimiento sobre los hombres. Pero no solo el pecado de los demás, sino nuestro propio pecado. En Esdras 10:1, Esdras fue uno del escriba, ¿verdad?, que volvió del cautiverio cuando el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años por causa de la maldad de la nación. Y al volver,
leyendo la palabra de Dios nuevamente como pueblo, dice que hubo un gran lloro que se sentía de lejos, porque aquel pueblo reconoció cuánto habían ofendido a Dios y lloraban y lamentaban. Y dice la palabra de Dios así, dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Confesaban sus pecados y lloraban amargamente. Cuando nos viene esta revelación por parte del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo nos puede convencer de que estamos pecando, de que estamos alejados de Dios, de que estamos opuestos a Dios, viene ese arrepentimiento que es tan necesario y tan saludable, un llanto saludable, porque nos lleva a cambiar de actitud, nos lleva a pedir perdón a Dios para ser limpios de todo pecado y volver nuestra vida, cambiar 180 grados. Íbamos en una dirección, volvernos en la otra dirección. Oh, si hubiera más gente que llorara por su pecado, que lamentara por su pecado. Ojalá una gran marcha pública de mucha gente pudiera cambiar la violencia, terminar con la violencia. Ojalá un taller de reflexión o de sensibilización pudiera cambiar el corazón de la gente. Ojalá un artículo del diario pudiera ser tan fácil que cambiara el pensamiento de la gente. Pero ¿saben? No. Solamente cuando nos arrepentimos de todo corazón, cuando nos damos cuenta cuán pecadores somos delante del Dios Santo y viene este arrepentimiento y lloro nuestras vidas, ahí entonces viene el cambio de actitud. Dice Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Jesús ha venido, y allí entre todas las cosas que menciona, a vendar a los quebrantados de corazón. Quizá vos que me estás escuchando estás sintiendo arrepentimiento en tu vida. ¿Has obrado mal? ¿Le has fallado a Dios? ¿Le has fallado a tu familia? ¿Le has fallado a tus padres? ¿Le has fallado a tu esposa, a tu esposo? ¿Le has fallado a tus hijos? Esta palabra es para ti. Quizás no te animás a decírselo a nadie, pero mientras mantenés una careta de alegría, en tu corazón estás llorando. Sabés que has errado, sabés que estás alejado de Dios, alejada de Dios. Allí donde estás, háblale al Señor, porque Jesús vino para vendar tu corazón. Arrepentite delante de Dios, pedí perdón al Señor, pedí que te limpie de todo pecado y serás libre de tu falta, de tu pecado, y empezarás a vivir una vida en comunión con Dios. Dice en Apocalipsis 7:17: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Esto se refiere a cuando Jesús vuelva a buscar a su iglesia, ¿verdad? Cuando luego del juicio final estaremos el pueblo de Dios, todos aquellos que fueron marcados con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo, mientras en esta vida creyeron en Jesús, porque después que pasa esta vida no hay más oportunidad. Entonces esos que entrarán en el reino de los cielos por medio de arrepentimiento y confesión de su pecado, a esos Dios enjugará toda lágrima. Ya no habrá más lágrimas, porque no habrá más pecado. ¿Saben? Este mundo ahora está diciendo, bueno, no hay más pecado. Vamos a aceptar todas las prácticas. Todo está bien. Entonces, si decimos que todo está bien, todos tenemos derecho a hacer lo que se nos cante. Si no hay más pecado, entonces no hay más problema.
Qué locura, ¿verdad? La palabra de Dios dice que la forma de terminar con el pecado es arrepentirnos, es pedir perdón a Dios, es cambiar de actitud por el poder de Dios. Así que la invitación es, si te sentís un quebrantado, una quebrantada de corazón, Jesús quiere vendar tu corazón. Pedirle perdón a Dios. Si estás llorando por la consecuencia del pecado en tu vida, de los otros o tuya, dice cuál es la promesa: porque ellos recibirán consolación. Vas a recibir consolación, que es el perdón absoluto, el amor de Dios, la bendición de Dios sobre tu vida. Los brazos de Jesús están extendidos hacia ti para recibirte tal como estás. Si andas en drogas, si andas estás atrapado en lo que sea que estés atrapado, Jesús vino para darte libertad, para sacarte de esa cárcel, de eso que te atrapa. El verdadero arrepentimiento, con lloro delante de Él, con lamentación genuina, te da el poder para cambiar y para liberarte. Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Si esta es tu situación, pon tu mano hacia arriba, hacia la pantalla, y vamos a orar. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, Señor, por tus promesas, te doy gracias por tu poder para cambiar nuestras vidas, para transformarnos, para liberarnos del poder del pecado y de la maldad, para cambiar todo nuestro ser. Señor, te pido perdón por mi pecado, te pido perdón por haberte fallado, te pido perdón por estar alejada de ti. Señor, perdona mis pecados, me arrepiento de todo corazón. Entra en mi vida, oh Jesús, límpiame de todo pecado, límpiame de toda maldad. Yo te entrego mi corazón a ti. Señor, te recibo como Señor y Salvador. Te entrego el control de mi vida. Ayúdame a seguirte y a servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, si has hecho esta oración por primera vez, recibiendo a Jesús en tu corazón, Dios te bendiga. Tu situación ha pasado de muerte a vida, dice la palabra de Dios, de muerte espiritual a vida espiritual, y tenés la vida eterna. Si te has reconciliado con Dios, confía de todo tu corazón y abrí tu Biblia cada día, busca su palabra, orá, no dejes de orar, de hablar con Él, y crecerás en este camino. Hacenos saber qué está pasando contigo. Nos encantaría que nos hagas saber qué está pasando contigo. Y estamos a la disposición para ayudarte en lo que sea en este bendito camino. Dios te bendiga. En el tren de la salvación que al cielo nos llevará. El boleto toma que Jesús te quiere dar. Oh, qué bueno, no hay nada que pagar. Pi, 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 suena el pito. Chu, 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 responde el tren. Aún hay lugar, grita el guarda, en este tren de la salvación. Pi, 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 suena el pito. Viper, yo no puedo ir. Sí que podés venir, vamos. ¿Cómo no vas a poder venir? No puedo, no tengo plata. No se necesita plata, vos también. Uy, qué bueno, vamos. Último aviso, se va el tren de la salvación. Pero yo no tengo boleto. ¿Cómo, Juancito? ¿No aceptaste a Jesús en tu corazón? Sí. Entonces sos salvo, ese es el boleto. Dale, subí. O entrar en el tren de la salvación que al cielo nos llevará. Uy, qué El montón de gente que va. boleto toma que Jesús te quiere dar. Oh, qué bueno, no hay nada que pagar.
estación del tren. También, sí, dale, que para vos también. Aún hay lugar, grita el guarda, en este tren de la salvación. Aún hay lugar, grita el guarda, en este tren de la salvación. Aún hay lugar, grita el guarda, en este tren de la salvación. Amigas y amigos, continuamos hacia la meta, en vivo y en directo. Me había quedado pensando mientras escuchaba a mi hermana y pastora de la Iglesia Bautista, Silvia, que tuvo la palabra en el día de hoy, el devocional, en estas bienaventuranzas, ¿verdad? Y en la verdad que tiene la palabra de Dios. Y lo bueno que ha sido que hayamos podido escuchar, ¿verdad? De parte de ella, este devocional tremendo. Saben que, bueno, ella comentaba sobre el arrepentimiento y nosotros muchas veces nos cruzamos con personas, compañeros, amigos, compañeros de trabajo, familiares, incluso hay alguna persona que nos dice que no tienen pecado, que no cometen pecado, que están libres de todo mal. Y la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso y que nosotros vivimos en pecado y que en realidad no hay ni un solo justo, ni uno solo hay justo. Y que solamente podemos entrar en los cielos, como decía mi hermana, por intermedio de la sangre de redención de Cristo. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, primero que nada, reconocer que hemos pecado, que somos pecadores, que cada día cometemos pecado y que necesitamos de la salvación, de la redención por intermedio de la sangre sagrada de Jesucristo. Ser limpios por la sangre de Cristo en la cruz. Y luego a reconocerle como Señor y Salvador de nuestra vida. También algo tan importante como recordar Señor y Salvador quiere decir Señor y Salvador. Salvador te salvó en la cruz cuando Él pagó por tu pecado. Señor es aquel que gobierna tu vida. Y esto es importante que nosotros lo sepamos. No es solamente decir yo acepto a Jesucristo, creo en Él. No, aceptarlo como Señor y Salvador. Si lo aceptaste como Salvador, muchas veces las personas aceptan a Jesucristo como Salvador, pero no como Señor. Cuando uno tiene a alguien como Señor, Él está por encima de todo y nosotros le seguimos y hacemos su voluntad. Mientras mi hermana hablaba, un poquito por allí, yo recordaba de muchas veces que nos hemos cruzado con, como le decía recién, familiares, amigos, compañeros de trabajo, que dicen, no, yo no tengo pecado, si yo no he matado a nadie, yo no robo, yo no he cometido ningún pecado grave, para lo que el mundo le llame gravedad. Pero ¿saben qué? Yo recordaba Mateo 25, versículo 28, cuando le preguntaron a Jesucristo sobre el adulterio. ¿Saben qué dijo Jesucristo? Aquel que mire a una mujer ajena y la desee, está pecando y cometiendo adulterio con ella en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros decimos, sí, yo no doy el paso para hacer algo malo, pero nuestro corazón, como le dije al principio, es ingrato. Nuestro corazón es rebelde ante Dios. Por eso que tenemos que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Imagínense si Jesucristo dijo que aquel que simplemente desee la mujer de su prójimo, y cuando estoy hablando de esto no solamente estoy hablando de adulterio, también el que desee los bienes ajenos, también el que no le gusta ver a prosperar a un hermano, a un amigo, a un compañero, todas estas cosas que a veces nos pasan a los seres humanos y que para nosotros es normal. Y realmente Jesucristo puso la vara muy alta y nosotros tenemos que ser santos como lo es Él, buscar la santidad en Él, ¿verdad? A veces hay cosas tan sencillas que a nosotros nos parecen que son normales y no lo son, como por ejemplo, si yo hoy en mi trabajo o en cualquier lugar tomo una simple lapicera, un simple lápiz, una simple goma, ¿por qué? Está ahí, bueno, es del patrón y me lo llevo porque es una lapicera, para él no es nada. Eso también es robar. Eso es también quitarle a alguien algo que no es nuestro. O cuando, por ejemplo, estamos dando a alguien algo que tampoco nos pertenece. Entonces, imagínense cada una de las cosas, cuántas cosas hay que cada día nosotros hacemos y nosotros nos parece que es normal. Silvia hablaba recién de que en este mundo, en la actualidad, hay muchas cosas que se ven como buenas
y son malas. ¿Y saben qué? La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos todas las cosas buenas iban a ser vistas como malas y las malas iban a ser vistas como buenas. Por eso que nosotros hablamos de la palabra de Dios, de la Biblia, porque la palabra de Dios dice todo lo que ha ocurrido, lo que ocurre y lo que va a ocurrir. Y cuando uno escudriña la palabra de Dios, entiende que realmente esta es la palabra de Dios y se pone a estudiar un poco de historia y ver lo que pasa y ver las perspectivas para el futuro, se dan cuenta que después de todo esto, todo lo que dice la palabra de Dios es cierto y es verdadero. Por eso, como decía mi hermana recién, qué importante es que no te tardes en aceptar a Jesucristo, porque el lloro, las lágrimas, tienen que venir del cristiano, tienen que venir del ser humano por arrepentimiento de nuestros pecados, que son muchos y que a veces nos parece que no lo son, pero también tiene que venir por el dolor ajeno a los demás. Jesucristo, cuando murió en la cruz, su dolor, su lloro, su pesar era por los perdidos, por aquellas personas que aún no habían conocido la palabra de Él, porque Él sabía que estaba haciendo algo para salvar a la raza humana, y era la única forma de salvar al ser humano, era con que el Hijo de Dios Santo muriera crucificado en la cruz. Él pasó por muchas cosas, por nuestros pecados. Ahora a nosotros nos queda la oportunidad, y ¿saben qué? En este tiempo, nosotros en la escuela dominical, cada domingo, y también en el culto principal, lo hablamos. ¡Qué felicidad y qué adelanto hemos tenido nosotros! Vivimos en un siglo tan tremendo que tenemos la oportunidad de tener todo sobre la mesa. La palabra de Dios, tenemos la oportunidad de que Jesucristo ya cumplió, que Jesucristo ya hizo lo que tenía que hacer. Solamente tenemos que creerle a Él, que es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. En el tiempo de antes había muchas cosas que el cristiano o el hebreo o el convertido tenía que hacer. Hoy, simplemente por la gracia divina de Dios, porque solamente, como dice en Juan 3:16, Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creciera no se perdiera, mas tuviera vida en abundancia. Hoy tenemos la oportunidad, por la sangre derramada de Cristo en la cruz, por nosotros de ser salvos, por la gracia de Jesucristo, simplemente aceptándole y reconociendo nuestros pecados. Esto es muy importante, queridas amigas y amigos, esto es más que importante. ¿Por qué? A veces nos parece que no cometemos pecados, y si nosotros nos vamos a pensar desde la mañana hasta el anochecer, yo te aseguro que hay muchas cosas que hiciste en tu día, y también yo, en las cuales merecemos ser castigados por Dios, ser apartados por Dios. Porque no hay justo ni aun uno, pero por la sangre redentora de Jesucristo tenemos salvación y entrada en los cielos. Así que bueno, no te tardes, porque nosotros no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Y la vida puede ser de 50, 60, 70, 80 años, 100 años, no sé. Pero cuanto antes te arrepientas de tus pecados, tendrás entrada en el cielo, y tu nombre estará escrito en el libro de los cielos, en el libro de la vida, donde así va a haber gozo para siempre. Se van a terminar, como decía mi hermana, los llantos, los lloros, los sollozos. Pero como decía Pablo también, aquello que tenemos que tener nosotros, las personas que conocemos a Dios, el temor y el llanto por aquellas personas que aún no han conocido a Jesucristo. Por eso, querida amiga y querido amigo, estamos cada viernes a las 20 horas, hace más de 2 años, compartiendo la palabra contigo en TVD, el canal de la familia, porque esto no es religión. Esto no es religión. El mundo se ha apartado de Dios y por eso están pasando las cosas que están pasando. Pero aún hay tiempo, mientras tengas vida, de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, y así tendrás bendición en tu vida y en la vida venidera, que es la que va a ser para siempre. Nuestra iglesia, Iglesia Bautista de Florida, se encuentra ubicada en la calle Ituzaingó 568. Como te decía al principio, Mario y Silvia son los pastores de nuestra iglesia, y todos los domingos los esperamos con lo que es el culto principal a partir de las 18 horas. En la semana tenemos varias actividades. Reunión en la casa de la familia Marrocos Salvitano y reunión en la casa de la hermana Teresa, martes y miércoles. Los jueves, tiempo de oración, tiempo de doblar rodillas para darle gracias a Dios por cada una de las cosas que recibimos, y darles también gracias por el amor que Él tiene por nosotros, pedirle las cosas que nosotros necesitamos de Él, que Él las sabe, pero necesita, como un padre necesita que su hijo les pida las cosas, Él también necesita que nosotros estemos allí pidiéndole las cosas que nosotros
queremos para nuestra vida. Luego los viernes estamos en vivo y en directo, como hace más de 2 años aquí. Los sábados con Andrés y con Eliana tenemos la reunión de jóvenes que está tremenda realmente a partir de las 19 horas en nuestra iglesia, Ituzaingó 568. Andrés y Eliana a cargo, ministrando a los jóvenes de 13 años para adelante. Y luego, los domingos en la mañana tenemos el club de niños, niños de 13 años para abajo, allí con Brian, Susi, Jessica, Ana, Silvia y Graciela, acompañando y llevando a los niños en una mañana espectacular, realmente con una merienda, con juegos, con videos, con música, con canto y con estudio de la palabra. Y nosotros los adultos tenemos la escuela dominical para adultos, donde así, descontracturados, con un termo y un mate, conversamos y estudiamos la palabra de Dios. El fin de semana pasado comenzamos con el 4.º libro de la Biblia, que es Números. Así que bueno, yo te invito también que si querés agarrar tu termo y tu mate y estar con nosotros el domingo de mañana para poder escudriñar la palabra de Dios y saber lo que Dios tiene para nosotros cada día. Y en la tarde, por supuesto, el culto principal a partir de las 18 horas en Ituzaingó 568. Ahora vamos a ver una parábola en video de Jesús y la mujer samaritana. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad.
Sé que el Mesías ha de venir. ¿Quién es el Cristo? Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. Estaba mirando, amigas y amigos, el video allí, prestando atención en las palabras, realmente, qué palabra tremenda, ¿verdad? Dice la palabra de Dios allí con Jesús, que iba a llegar el tiempo en el cual no iba a haber un lugar especial donde adorar, sino que se iba a adorar en todo lugar. Jesucristo estaba hablando en que el tiempo, que el Espíritu Santo iba a estar en nosotros y en cada lugar donde nosotros vayamos a estar o fuéramos a estar, íbamos a estar adorando su santo nombre, ¿verdad? Jesucristo va a venir por su iglesia y qué bueno es que vos le encuentres y que te decidas a recibirle en tu corazón, porque así, a donde esté tu corazón, junto con Él estará también tu adoración, junto con Él. Ahora vamos a pasar a ese tiempo en el cual nosotros compartimos desde el mes de noviembre el estudio especial de Abuelo de Águila de los libros de la Biblia. Hoy vamos a ir al segundo libro de Samuel, allá en el Antiguo Testamento. Samuel fue el último de los jueces, el primero de los profetas, y hoy vamos a aprender un poquito más de lo que ya la otra vez estuvimos compartiendo, el primer libro de Samuel y hoy el segundo libro de Samuel. Así que bueno, vamos a aprender un poquito más sobre la palabra de Dios, lo que dice en el segundo libro de Samuel. El libro de Segunda de Samuel. Mire el video de Primera de Samuel, donde presentamos a los tres personajes principales del libro: Samuel, Saúl y David. Y también el diseño literario del libro, que primero presentó a Samuel y luego trazó el ascenso y la caída del rey Saúl en contraste con el ascenso del rey David. Segunda de Samuel nos cuenta la historia de David como rey de Israel, y en dos movimientos. Hay una temporada de éxito y bendición, seguido de un gran fracaso moral y sus tristes consecuencias. Y luego, el libro termina con una bella conclusión que reflexiona en lo bueno y lo malo en la vida de David, generando la esperanza de un futuro rey que vendrá de su linaje. Así que Segunda de Samuel continúa después de la muerte de Saúl, y David sorprende a todos componiendo un largo poema en donde lamenta la muerte del mismo hombre que intentó asesinarlo. Una vez más, el autor está presentando la humildad y la compasión de David. Él es un hombre que lamenta la muerte de incluso sus propios enemigos. Después de esto, David experimenta una temporada de éxito y bendición de Dios. Todas las tribus de Israel vienen delante de David y le piden que unifique todas las tribus como su rey. Así que lo primero que David hace como rey es ir a la ciudad de Jerusalén y conquistarla, y la establece como la ciudad capital de Israel, y le pone el nombre de Sión. Y a partir de ahí, David continúa y gana muchas batallas y expande el territorio de Israel. Ahora, después de hacer a Jerusalén la capital política de Israel, también quiere convertirla en la capital religiosa. Así que hace que el Arca del Pacto sea trasladada a la ciudad. Y luego, en 2 de Samuel 7, él le dice a Dios que como Israel ya tiene un hogar permanente, él piensa que la presencia de Dios también debería tener una casa permanente. Así que pregunta si puede construir un templo para el Dios de Israel. Pero Dios le dice a David: gracias por pensarlo, pero más bien yo te construiré una casa, una dinastía. Ahora, 2 de Samuel 7 es un capítulo clave para entender la narrativa de toda la Biblia. Porque aquí Dios le hace una promesa a David que de su descendencia como rey vendrá un rey que construirá el templo de Dios aquí en la tierra y establecerá un reino eterno. Y esta es la promesa mesiánica a David que se retoma y desarrolla en el libro de Salmos y también en los libros de los profetas. Y este rey se conecta con la promesa de Dios a Abraham. El futuro reino mesiánico será la manera en que Dios traerá su bendición a todas las naciones. Y es aquí, en medio de toda esta bendición divina, que las cosas salen horriblemente mal. David comete un error fatal. No fatal para él, sino para un hombre llamado Urías, uno de los mejores soldados de David. Desde su terraza, David mira a Betsabé, la mujer de Urías, tomando un baño. David la busca, se acuesta con ella y la embaraza. Y luego trata de encubrir todo, asesinando a Urías y casándose con ella. Es simplemente horrible.
Así que cuando David es confrontado por el profeta Natán acerca de todo esto, él inmediatamente reconoce todo lo que ha hecho. Es quebrantado, se arrepiente y pide perdón a Dios, y Dios lo perdona. Pero Dios no quita las consecuencias de las decisiones de David. Y así como resultado de su horrible elección, la familia de David, su reino, se desmorona. Y eso hace de esta sección una historia trágica, como la de la caída de Saúl. Los hijos de David terminan repitiendo los errores de su padre, pero de maneras aún más trágicas. Amnón abusa sexualmente de su hermana Tamar, y luego el hermano de ambos, Absalón, se entera de todo esto y manda a matar a Amnón. Y luego Absalón va y trama un plan secreto para derrocar a su padre David, y empieza una rebelión a gran escala. Así que, por segunda vez, David es obligado a huir de su propio hogar y a esconderse en el desierto, excepto que en esta ocasión él no es inocente. La rebelión termina cuando el hijo de David es asesinado, y eso rompe el corazón de David, y una vez más, él se lamenta acerca del hombre que intentó asesinarlo. En los últimos días de David, lo encontramos de vuelta en el trono, pero como un hombre quebrantado. Está herido por las tristes consecuencias de su pecado. El libro concluye con un bello epílogo, con historias que están en orden cronológico, pero tienen un diseño literario simétrico realmente genial. El par externo de historias vienen del reino temprano de David y comparan los fracasos de Saúl y los de David, y cómo ambos lastimaron a otras personas por sus malas decisiones. El par interno de historias son sobre David y su grupo de hombres valientes que fueron a luchar contra los filisteos. Y lo interesante es que ambas secciones tienen una historia de la debilidad de David en batalla. Así que, en contraste con las historias victoriosas de David de los capítulos 1 al 9, aquí vemos a un David vulnerable que depende de la ayuda de otros. El centro del epílogo tiene 2 poemas que funcionan como memorias, y David reflexiona en su vida. Y él recuerda los tiempos donde Dios en su gracia lo rescató del peligro. Y él mira estos como momentos en los que Dios fue fiel a su promesa de pacto hacia él y su familia. Ambos poemas concluyen al recordar la esperanza de la promesa de Dios de un rey venidero que establecerá ese reino eterno. Ahora, estos poemas y la promesa de Dios están conectados al poema de Ana al principio del libro. Y así, estos pasajes claves del principio, los del centro y los del final del libro, unifican todos los temas del libro. A pesar de la maldad de Saúl y David, Dios siguió obrando sus propósitos redentores, y Dios se opuso a la arrogancia de David y de Saúl, pero exaltó a David cuando éste se humilló. Así que la esperanza futura de este libro va mucho más allá que David mismo. Mira hacia el futuro, al rey mesiánico, que un día traerá el reino y la bendición de Dios a todas las naciones. Y de eso se trata el libro de Samuel. Amigas y amigos, hoy hemos aprendido un poquito más de la Biblia. Hoy en la segunda de Samuel. La otra vez habíamos estudiado, escudriñado y visto aquí lo que era el primer libro de Samuel, que en realidad es un rollo entero solo, ¿verdad? Y que luego se ha dividido en 2 para la mejor lectura de la gente, ¿verdad? Pero está bueno que podamos también conocer todas las cosas que tiene la palabra de Dios para nosotros. Como yo les decía hace un rato, tiene lo que pasó, lo que ha pasado y lo que va a ocurrir por siempre, la palabra de Dios en nuestro corazón. Así que bueno, es que podamos escuchar y escudriñar la palabra de Dios cada día. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Espero que todo lo que ocurrió en esta hora de programa pueda servirte a tu vida. Como siempre decimos, te podés comunicar con nosotros al 098-041-460, 098-041-460, o si no, te invitamos como siempre al culto principal todos los domingos a partir de las 18 horas, y si querés podés compartir también con nosotros algunas de las actividades que te planteamos, como por ejemplo, si sos un adulto, en la mañana te esperamos a lo que es la escuela bíblica dominical. Si tenés niños, en la mañana también los niños están por allí. Si sos un joven, a las 19 horas los sábados estamos también por allí en la Iglesia Evangélica Bautista de Florida, Ituzaingó 568. Que Dios te bendiga. Nos vamos a ir con la música de Jesús Adrián Romero y Marco Vidal con el tema Jesús. Amén.
aliento. Quiero estar presente, quiero darte mi atención. Y al anochecer, hasta en el silencio, quiero estar atento y escuchar así tu voz. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor, Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. quiero despertar, ver un mundo nuevo y en cada momento la jornada disfrutar. Quiero al caminar perder el aliento, viendo la belleza de las cosas que me das. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor, Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Quiero en ti confiar y en tus caminos siempre andar, poniendo siempre la mirada en ti, Jesús, cada mañana, para jamás volver atrás, Jesús. Eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Eres todo para mí, Jesús, mi complemento. Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano. Si Él viene y tú listo no estás. Búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será.